Capítulo 1. La primera página manchada de sangre. La Biblia estaba cerrada cuando me fui a dormir. Lo juro, el pesado libro descansaba sobre el altar de la capilla, cubierto con el mismo polvo de siglos. Intacto, mudo, pero al amanecer, cuando las campanas comenzaron a doblar, lo encontré abierto, y una página nueva, jamás vista, brillaba húmeda, goteando sangre fresca. El olor a hierro quemaba mis fosas nasales. Me acerqué con el corazón latiendo como tambor en procesión. Las letras no parecían escritas con tinta, sino con algo vivo, palpitante, como si la página respirara. Reconocí mi propio nombre en la primera línea: Gabriel confesará lo que nunca ha dicho. Me quedé helado. Yo era el sacerdote del pueblo. Y aquel libro, supuestamente inmutable, me estaba señalando. Pasé los dedos por encima de las letras y la sangre manchó mis manos, tibia como recién derramada. Quise pensar que era una ilusión, un engaño del sueño, pero la página siguió escribiéndose sola. Frente a mis ojos, la pluma invisible trazaba frases con violencia, desgarrando la superficie del papel. Una tras otra, aparecieron las faltas ocultas de los fieles: adulterios, traiciones, robos, deseos prohibidos, nombres completos, fechas, lugares. Cada palabra era un látigo contra la carne invisible del alma del pueblo. Esa mañana, durante la misa, la atmósfera estaba densa. Los feligreses me miraban, esperando mis palabras. Yo, temblando, no pude evitar mirar de reojo hacia el altar, donde la Biblia reposaba. La página manchada parecía brillar bajo la luz de las velas. Una voz dentro de mí susurró: léela. No lo hice. Cerré el libro con fuerza. Fingí continuar la homilía, pero algo en el aire cambió. Los rostros de la gente parecían deformarse bajo la sombra de sus pecados. Una mujer comenzó a llorar sin motivo. Un niño gritó que veía letras negras arrastrándose por las paredes. Al final de la misa, encontré a Sor Clara esperándome en la sacristía. Sus ojos estaban abiertos como si hubiera visto un cadáver. Padre, dijo con voz rota, la Biblia también escribió mi nombre. Me mostró sus manos. Estaban manchadas con las mismas frases que yo había leído, impresas en su piel como si fueran quemaduras. Y en la última línea de la página, aún húmeda, se podía leer una profecía escrita en primera persona: hoy comienza la confesión que nadie podrá detener. El silencio en la capilla se volvió insoportable. En algún lugar del templo, las paredes comenzaron a gotear. No agua bendita, sino sangre. Capítulo 2. Que el sermón que nadie pronunció. La campana del amanecer apenas había dejado de sonar cuando entré de nuevo en la capilla. La Biblia seguía allí, cerrada, pero su peso parecía vibrar, como si dentro hubiese algo que golpeaba para salir. Me arrodillé frente al altar, buscando fuerzas para resistir la tentación de abrirla. No quería ver otra página escrita sola. No quería descubrir más nombres, más pecados. Sin embargo, mientras rezaba, escuché un sonido débil: el roce de pluma sobre papel. El libro se abrió sin que nadie lo tocara. Allí estaba, un nuevo capítulo había nacido durante la noche. No eran confesiones esta vez, sino un sermón completo, escrito en un latín tan perfecto que me heló la sangre. La primera línea rezaba: este es el sermón de la voz eterna. Léelo, y mi palabra se hará carne. La tentación me venció. Lo pronuncié en voz alta, titubeando. A cada frase, la capilla entera se estremecía como si una tormenta hubiera entrado. Las velas chisporroteaban, el incienso se espesaba hasta asfixiar, y los fieles que estaban rezando comenzaron a temblar. Cuando pronuncié la última palabra, el silencio cayó de golpe, y entonces lo escuché: un sollozo, luego otro, hasta que toda la iglesia lloraba. No eran lágrimas comunes, gotas de sangre corrían por sus mejillas, como si sus propios ojos se hubieran convertido en heridas. El pánico me hizo cerrar el libro de un golpe. Pero era tarde. Una anciana cayó al suelo, convulsionando, y al abrir la boca dejó escapar un eco profundo, un murmullo que no pertenecía a su voz. Era el mismo sermón, repitiéndose, pero retorcido, como si lo pronunciara algo antiguo y enfermo. Sor Clara corrió hacia mí, con las manos manchadas de rojo. «Padre, deténgase», gritó. No era un sermón humano, era un llamado. La miré, sin saber qué responder. Entonces todos los feligreses cayeron de rodillas a la vez, como arrastrados por una fuerza invisible. Sus labios se movían sin control, murmurando las frases que habían escuchado. Era un coro oscuro, una misa que yo nunca había enseñado. Y en medio del rezo blasfemo, las paredes comenzaron a sudar. No sangre esta vez, sino un líquido negro, espeso, que se deslizaba lentamente hacia el suelo.
formando un círculo perfecto alrededor del altar. Clara me tomó del brazo, temblando. Ese sermón no viene de Dios, susurró, con los ojos clavados en la Biblia. Escrito está para abrir una puerta. Yo quería creer que exageraba, que aún podíamos detenerlo. Pero entonces vi como las letras del sermón, en la página, empezaban a arder por sí solas, sin consumirse, y supe, con un terror indescriptible, que la voz que lo había dictado aún estaba escuchando, esperando nuestra próxima palabra. Capítulo 3. Los nombres malditos en el margen. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba las voces repitiendo el sermón, como un eco encerrado en mi cráneo. Al amanecer, con las campanas aún lejanas, regresé a la capilla. La Biblia me esperaba abierta, como una boca que no se sacia. Esta vez, no había un sermón ni una profecía. Había algo peor. En el margen de las páginas, escritas con una caligrafía irregular, aparecían nombres, uno tras otro, en fila, como una lista interminable. Reconocí a muchos, feligreses que asistían a misa cada domingo. Niños, ancianos, incluso Sor Clara. Al final, mi propio nombre. Lo que me heló la sangre fue un detalle. Algunos de esos nombres estaban tachados con una línea oscura, tan profunda que parecía haber rasgado la piel del papel. A mediodía, el primero de los tachados murió. Fue un hombre robusto, el panadero del pueblo. Cayó en plena plaza, con un grito que desgarró el aire. Los testigos aseguraron que antes de desplomarse, letras negras comenzaron a brotarle en la frente, como si alguien las hubiera escrito desde dentro de su piel. Cuando su cuerpo fue llevado al cementerio, sus ojos aún se movían, dibujando silenciosamente la misma línea que lo había borrado del libro. La noticia corrió como pólvora. El miedo entró en las casas como un huésped indeseado. Nadie se atrevía a acercarse a la capilla, pero todos sabían que la lista existía. Algunos vinieron a buscarme, rogando que les dijera si sus nombres estaban escritos allí. Yo no tuve valor de responderles. Esa noche, Sor Clara irrumpió en mi celda, pálida como un cadáver. Padre, dijo con un hilo de voz, mi nombre también está en el margen. Me mostró su brazo, letras rojas habían aparecido bajo la piel, como si ardieran desde dentro. Su nombre completo, el mismo que yo había visto en la Biblia, ahora vivía marcado en su carne. ¿Está tachado?, pregunté con un temblor que no supe ocultar. Ella negó, pero sus ojos estaban inundados de terror. Cuando volvimos al altar, descubrimos que la lista había crecido. Más nombres, más almas atrapadas en aquella escritura imposible. Y en el borde de la página, una nueva frase escrita en una lengua que no reconocí, pero que entendí en lo más hondo. Al que se tacha, no lo salva ni Dios. Un viento helado recorrió la capilla, y las velas se apagaron solas. En la oscuridad, escuchamos un ruido como de uñas arañando la madera del confesionario. No quise mirar, no quise creer, pero algo estaba escribiendo en ese mismo instante. Y comprendí que la lista aún no había terminado. Capítulo 4. El retrato de la monja. El silencio del convento era engañoso. Parecía que nada ocurría, pero bajo ese manto de calma, yo sabía que la Biblia seguía escribiendo, y esa certeza me carcomía el alma. Al amanecer, encontré a Sor Clara rezando de rodillas frente al altar. Sus labios se movían con rapidez, pero no eran oraciones conocidas. Las palabras que murmuraba eran las mismas que había leído en los márgenes del libro, frases incomprensibles que desgarraban el aire. Clara, susurré, intentando tocar su hombro. Ella se volvió de golpe. Sus ojos estaban enrojecidos, y en sus manos sostenía la Biblia abierta en una nueva página. Lo que vi allí me dejó sin aliento, un retrato. Era un dibujo perfecto, trazado con la misma tinta oscura que escribía los sermones. Un retrato de Clara. No era un retrato piadoso ni luminoso, sino algo oscuro, enfermizo. Su hábito estaba rasgado. Su piel mostraba cicatrices de fuego y de sus labios entreabiertos goteaba sangre. Debajo de la ilustración, una sola frase brillaba como quemada en el papel. Ella será la llave. Clara, temblando, me miró. Padre, ¿qué significa? ¿Qué llave? No supe responder, pero el miedo se multiplicó dentro de mí. La Biblia nunca había dibujado nada. Era como si la tinta hubiera decidido no solo escribir, sino también mostrar lo que vendría. Esa misma tarde, mientras rezábamos vísperas, ocurrió algo imposible. En la pared lateral de la capilla, justo frente al lugar donde Clara se arrodillaba siempre, comenzó a aparecer el mismo retrato, calcado, pero esta vez en tamaño real. La piedra sudaba tinta negra que se deslizaba formando su rostro. Los fieles gritaron. Algunos huyeron. Otros se quedaron paralizados.
viendo cómo los ojos pintados en la piedra se abrían y nos observaban con un brillo húmedo. Clara cayó de rodillas, sollozando. Sus labios se movían como si respondiera a una voz que solo ella escuchaba. Me acerqué para detenerla. Pero entonces vi en su cuello una marca nueva, una especie de cerradura diminuta grabada en su piel. Aún sangrante. Como si alguien la hubiera quemado con hierro candente. Soy la llave, dijo en un murmullo que no era suyo. Una voz más grave, más antigua. Y la puerta ya está esperando. El silencio que siguió fue insoportable. La Biblia, en el altar, se cerró sola de un golpe seco, como si confirmara lo inevitable. Y comprendí que lo peor no era el retrato, sino la puerta que, tarde o temprano, alguien iba a abrir con Clara. Capítulo 6. Los susurros desde las páginas. Esa noche, la capilla estaba desierta. Pero yo no conseguía alejarme de ella. El eco de los gritos durante la misa aún vibraba en mis oídos. Había limpiado la sangre del altar, ocultado las hostias corrompidas y ordenado silencio a los pocos fieles que seguían conmigo. Pero nada podía borrar la verdad, algo había tomado posesión de nuestra fe. Me quedé a solas frente a la Biblia. La vela que ardía junto a ella proyectaba sombras que parecían respirar. Cerré los ojos para rezar. Pero fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un susurro. No venía del viento, ni de las paredes húmedas del convento. Venía de entre las páginas del libro cerrado. Me incliné, con el corazón latiendo en la garganta. Y la voz se hizo más clara. Gabriel, abre, abre y escucha. Retrocedí, aterrado. La Biblia estaba hablándome. La voz no era única, eran muchas. Cientos, quizá miles de gargantas mezcladas en un murmullo coral. Algunas suplicaban, otras blasfemaban, otras reían, y todas sabían mi nombre. Intenté ignorarlo, pero los susurros me persiguieron por todo el convento, en los corredores, en mi celda, incluso cuando tapaba mis oídos. Seguían allí, pegajosos como telarañas. Cada palabra era un aguijón en mi mente. Al amanecer, exhausto, encontré a Sor Clara en el coro. Ella también había oído la voz. Tenía los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. No es Dios quien habla, dijo, temblando. Son las almas atrapadas. El libro las devora, y ahora quieren salir. Me mostró un pasaje recién escrito que no recordaba haber abierto. La página estaba cubierta de frases repetidas: déjanos entrar, déjanos hablar, déjanos ver la luz. Pero entre esas súplicas, una línea brillaba más fuerte, escrita con sangre aún húmeda. La llave debe escuchar para abrir. Clara me miró, con lágrimas en los ojos. Padre, yo soy la llave. Y ellos me llaman por las noches. De pronto, las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Un frío antinatural inundó la capilla. El libro comenzó a pasar sus páginas solo, con violencia, hasta detenerse en un capítulo en blanco. La voz, ahora más clara que nunca, surgió del papel vacío. Alguien debe escribir con nosotros. Sin que pudiera evitarlo. La pluma del escritorio se alzó en el aire y se posó sobre mi mano. Sentí cómo guiaba mis dedos, cómo forzaba mis músculos, como si otra voluntad se hubiera apoderado de mí. La punta arañó el papel y las primeras letras brotaron. No eran mías, pero estaban firmadas con mi nombre. Comprendí entonces el horror verdadero. Ya no bastaba con leer lo escrito. Ahora, la Biblia quería que yo también escribiera con ella. Capítulo 6. Los susurros desde las páginas. Esa noche, la capilla estaba desierta, pero yo no conseguía alejarme de ella. El eco de los gritos durante la misa aún vibraba en mis oídos. Había limpiado la sangre del altar, ocultado las hostias corrompidas y ordenado silencio a los pocos fieles que seguían conmigo. Pero nada podía borrar la verdad, algo había tomado posesión de nuestra fe. Me quedé a solas frente a la Biblia. La vela que ardía junto a ella proyectaba sombras que parecían respirar. Cerré los ojos para rezar. Pero fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un susurro. No venía del viento, ni de las paredes húmedas del convento. Venía de entre las páginas del libro cerrado. Me incliné, con el corazón latiendo en la garganta. Y la voz se hizo más clara. Gabriel, abre, abre y escucha. Retrocedí, aterrado. La Biblia estaba hablándome. La voz no era única, eran muchas. Cientos, quizá miles de gargantas mezcladas en un murmullo coral. Algunas suplicaban, otras blasfemaban, otras reían, y todas sabían mi nombre. Intenté ignorarlo, pero los susurros me persiguieron por todo el convento, en los corredores, en mi celda, incluso cuando tapaba mis oídos. Seguían allí, pegajosos como telarañas. Cada palabra era un aguijón en mi mente. Al amanecer, exhausto, encontré a Sor Clara en el coro. Ella también había oído la voz.
Tenía los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. No es Dios quien habla, dijo, temblando. Son las almas atrapadas. El libro las devora y ahora quieren salir. Me mostró un pasaje recién escrito que no recordaba haber abierto. La página estaba cubierta de frases repetidas: déjanos entrar, déjanos hablar, déjanos ver la luz. Pero entre esas súplicas, una línea brillaba más fuerte, escrita con sangre aún húmeda. La llave debe escuchar para abrir. Clara me miró, con lágrimas en los ojos. Padre, yo soy la llave. Y ellos me llaman por las noches. De pronto, las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Un frío antinatural inundó la capilla. El libro comenzó a pasar sus páginas solo, con violencia, hasta detenerse en un capítulo en blanco. La voz, ahora más clara que nunca, surgió del papel vacío. Alguien debe escribir con nosotros. Sin que pudiera evitarlo. La pluma del escritorio se alzó en el aire y se posó sobre mi mano. Sentí cómo guiaba mis dedos, cómo forzaba mis músculos, como si otra voluntad se hubiera apoderado de mí. La punta arañó el papel y las primeras letras brotaron. No eran mías, pero estaban firmadas con mi nombre. Comprendí entonces el horror verdadero. Ya no bastaba con leer lo escrito. Ahora, la Biblia quería que yo también escribiera con ella. Capítulo 7. El cuerpo escrito. Esa madrugada desperté sobresaltado por un grito que rasgó el silencio del convento. Corrí descalzo por los pasillos helados hasta la celda de un joven acólito, Mateo, que había llegado al pueblo apenas unas semanas antes. Lo encontré tirado en el suelo, con el torso desnudo y la piel cubierta de marcas rojas. No eran heridas comunes, eran palabras, perfectamente delineadas, como si su carne hubiera sido usada como pergamino. Cada letra ardía, supurando sangre fresca. Mateo temblaba, convulsionando, mientras murmuraba sin control las frases que llevaba escritas en su piel. Reconocí de inmediato aquellas palabras. Eran los versículos que la Biblia había comenzado a dictarme la noche anterior. Padre, quítelas, suplicó entre sollozos, arañando su propio pecho. Me queman desde dentro. Intenté sujetarlo, rezando un salmo, pero cuanto más pronunciaba el nombre de Dios, más violentas se volvían las convulsiones. Sus ojos se pusieron en blanco y su voz cambió, transformándose en un tono cavernoso. Yo soy la página viva. Cada cuerpo será libro. Cada alma. Tint. El pánico recorrió mi columna. En ese instante, Sor Clara apareció tras de mí, con el rostro desencajado. Padre, dijo en un susurro, la Biblia está extendiéndose. Ya no necesita papel. Y tenía razón. Al volver al altar, lo vimos con horror. El libro abierto mostraba páginas completamente en blanco, pero las letras salían de ellas, flotando como brasas encendidas. Avanzaban por el aire y se clavaban en las paredes, en los bancos de la capilla y en la piel de los presentes. Una anciana que había acudido a rezar gritó cuando en su brazo apareció escrita una frase en latín. Un niño comenzó a llorar al sentir letras ardiendo en su frente. Y entonces comprendí, la Biblia estaba escribiendo un nuevo evangelio. Pero no en papel, sino en carne viva. Mateo, bañado en sudor, se incorporó de un salto. Sus labios sangraban al pronunciar una profecía que ninguno de nosotros quería escuchar. Cuando todas las pieles sean páginas, el libro se cerrará, y lo escrito será irreversible. Un silencio helado cayó sobre nosotros. Afuera, las campanas comenzaron a sonar solas, sin manos que las tocaran, y cada campanada parecía marcar el tiempo de una cuenta atrás que no entendíamos. Clara me agarró con fuerza, sus dedos clavándose en mi brazo. Padre, si no detenemos esto ahora, pronto nosotros también seremos escritos. Yo la miré, aterrado, y supe que ya era tarde. En el cuello de Clara, justo sobre la cerradura marcada en su piel, comenzaba a formarse una palabra, y cada letra ardía como fuego vivo. Capítulo 8. El eco de los gemidos. El amanecer apenas lograba filtrarse entre las rendijas del convento cuando un nuevo misterio comenzó a revelarse. El aire estaba denso, cargado de un perfume dulzón que nadie recordaba haber dejado. Era como si las paredes hubieran exhalado un suspiro impregnado de incienso y carne. Eugenia, incapaz de dormir tras las visiones de la noche anterior, caminó por el pasillo con un candelabro temblando en su mano. Sus pasos resonaban, pero lo inquietante era que no estaban solos. Con cada golpe de sus sandalias contra las losas, una respiración honda y húmeda parecía acompañarla, repitiendo su ritmo como un eco vivo. Cuando llegó a la capilla abandonada, la encontró transformada. Los bancos estaban cubiertos por una fina capa de polvo, pero sobre el altar alguien había dibujado con carbón un círculo irregular, lleno de símbolos que recordaban más a cuerpos entrelazados que a signos santos. Allí, en el centro,
Reposaba un trozo de tela desgarrada de un hábito. Lo más perturbador era que aún estaba húmeda, como si alguien la hubiera arrancado segundos antes. De pronto, el silencio se quebró. No fueron pasos, ni rezos, fue un gemido. Largo, entrecortado, imposible de ubicar. Parecía provenir de todas partes y de ninguna. Eugenia sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Un calor abrasador subirle al cuello. ¿Quién está ahí?, susurró. Aunque sabía que esa pregunta era inútil. El eco le devolvió la misma frase, pero con un tono cargado de placer, como si las paredes se burlaran de su miedo. El candelabro cayó de sus manos. La llama rodó por el suelo y, en ese instante, algo sucedió. La sombra proyectada sobre la pared no era la suya. Era la silueta de dos cuerpos enredados, arqueándose con movimientos lentos. Animales. Como si el convento mismo guardara las huellas de pecados olvidados. Eugenia retrocedió, pero un detalle la obligó a quedarse helada, en aquella sombra. Uno de los cuerpos tenía el rostro de Sor Inés. El aire se quebró con un lamento profundo, más cercano que nunca. Y Eugenia entendió que los muros no gemían solos, estaban recordando lo que alguna vez había ocurrido entre esas piedras. ¿Acaso el convento no era un refugio de fe, sino una tumba que conservaba las pasiones prohibidas de quienes lo habitaron? Capítulo 9. El pacto en la penumbra. Las campanas del convento no repicaron al alba. Un silencio sepulcral se extendió por los claustros, tan denso que parecía aplastar los pechos de quienes aún intentaban rezar. Eugenia, con la memoria ardida por la sombra de Sor Inés proyectada en los muros, decidió buscar respuestas en los archivos ocultos de la biblioteca, un lugar donde solo los abades tenían permiso de entrar. Forzó la cerradura con manos temblorosas y, al abrir, un olor a pergamino húmedo y cera rancia la envolvió. Las estanterías se alzaban como torres de madera, y en el centro, sobre un atril, descansaba un libro encadenado. La cubierta, hecha de piel oscura, no llevaba cruz ni símbolo cristiano, sino una marca en espiral que parecía moverse bajo la luz de la vela. Al pasar sus páginas, Eugenia descubrió algo que heló su sangre: nombres de monjas, escritos con una tinta rojiza que no era tinta. Entre ellos, estaba el de Sor Inés, y junto al suyo, la palabra ofrecida. Los textos hablaban de un rito clandestino practicado siglos atrás, cuando el convento había sido fundado. Los muros, según relataba aquel manuscrito, habían sido sellados con sangre y deseo para proteger al lugar de invasiones, pero a cambio, cada generación debía entregar a una gemidora, una mujer cuyo cuerpo y voz servirían de alimento al eco viviente que habitaba entre las piedras. Un golpe seco retumbó en la sala. Eugenia alzó la vista y vio a Sor Inés de pie en el umbral. Su rostro era el mismo de siempre, piadoso y sereno, pero sus labios temblaban como si aún guardaran restos de un beso profano. «No debiste leerlo, hija», dijo con una calma que era peor que cualquier grito. «Ahora el convento sabe tu nombre». Y antes de que Eugenia pudiera responder, los muros comenzaron a vibrar, soltando un coro de gemidos tan intensos que el suelo parecía latir. Las sombras de los estantes se deformaron hasta formar figuras humanas que se acercaban a ella con brazos extendidos. En medio de aquel infierno silencioso, Sor Inés dejó caer su rosario. Cada cuenta brillaba como una brasa encendida, y de su boca escapó un susurro cargado de complicidad y amenaza. «El pacto necesita renovarse. Y esta vez, serás tú». Capítulo 10. El sacrificio anunciado. El convento parecía contener la respiración. Ni un murmullo, ni el crujir de las vigas, ni siquiera el aleteo de un insecto interrumpía la espera. Eugenia, con las rodillas hundidas en la piedra fría, apretaba el rosario de Sor Inés contra su pecho como si aquel objeto pudiera salvarla del destino que ahora la abrazaba como una soga invisible. En la penumbra de la capilla, las hermanas se reunieron en círculo, con los ojos bajos, las velas encendidas y los labios sellados por un miedo demasiado antiguo. Nadie se atrevía a mirar a Eugenia directamente. Era como si su carne ya no les perteneciera a los hombres ni a Dios, sino a algo más profundo, algo que respiraba en las paredes. Sor Inés avanzó hasta el centro. Su voz, que antes había sido música en los rezos, ahora sonaba como un decreto irrefutable. El pacto debe cumplirse. El convento no puede caer. Eugenia intentó hablar, pero sus palabras se quebraron en un sollozo. Entonces vio cómo Sor Inés abría el libro encadenado y colocaba su mano sobre una página manchada con tinta carmesí. La espiral dibujada en la cubierta empezó a brillar como un ojo que despertaba. «Cada 100 años. Los muros reclaman a una de nosotras», continuó Sor Inés, alzando la vista hacia las demás monjas. «Es el precio del silencio que nos guarda del mundo y de los hombres». Las velas parpadearon, y en ese instante el suelo vibró como si respirara bajo sus rodillas.
De entre las grietas comenzó a subir un humo espeso, negro, que olía a hierro y a deseo. Eugenia sintió que algo se arrastraba bajo su piel, como raíces que buscaban florecer en su interior. «No quiero ser ofrenda», susurró, y sus lágrimas corrieron como sangre invisible. Sor Inés la tomó del rostro con una ternura cruel. Sus dedos eran cálidos, casi ardientes. «Nadie lo quiere, hija, pero alguien debe arder para que los muros no nos devoren a todas». De pronto, una de las monjas más jóvenes gritó. El humo la envolvió y su hábito se agitó como si manos invisibles lo desgarraran. El libro, sobre el atril, escribió por sí mismo un nombre, Eugenia. Los muros gimieron, no como piedra, sino como carne. Y en ese eco, todas comprendieron que el sacrificio ya no era un rito futuro, había comenzado. Capítulo 11. La elección de la sangre. El aire de la capilla estaba tan cargado que cada respiración dolía. Eugenia, de rodillas frente al altar, sentía como la tinta de la Biblia parecía recorrer sus venas, como un río oscuro que quería hacerse carne en ella. Las demás monjas formaban un círculo, sus rostros iluminados por las velas, pálidos y tensos, como si supieran que estaban al borde de un abismo que no podía ser evitado. Sor Inés avanzó lentamente, con el libro abierto en las manos. Sus dedos se movían sin tocar la página, y la tinta carmesí comenzaba a formar letras que ardían suavemente, describiendo el destino que esperaba a Eugenia. Cada frase parecía lacerar su piel, aunque no la tocaba. «El pacto debe renovarse», dijo con voz firme. «Pero, hay una elección». Eugenia alzó la mirada, buscando algún indicio de misericordia. Sor Clara, a su lado, temblaba. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de determinación. «Si alguien se ofrece», continuó Sor Inés, «el libro lo aceptará. Si nadie lo hace, la elegida será la primera que el muro toque». Un escalofrío recorrió la capilla. Las paredes comenzaron a sudar un líquido oscuro, negro como la tinta de la Biblia, y los murmullos que hasta entonces parecían ecos se volvieron gritos inaudibles, susurrando los pecados de cada una de las hermanas. De pronto, una figura se levantó, era Sor Clara. Sus dedos estaban marcados con cicatrices de tinta que aún ardían. Con un temblor en la voz, dijo: «Que sea yo». Eugenia la miró, incrédula. Sor Clara se arrodilló frente a ella, apoyando su frente en el suelo. «No puedo permitir que te escriba», susurró. Las velas se inclinaron solas, iluminando las letras que ahora comenzaron a aparecer en la piel de Sor Clara, como si el libro estuviera trasladando su tinta a un cuerpo dispuesto a ofrecerse. La sangre empezó a surgir de esas letras, goteando lentamente sobre las losas, creando un dibujo que parecía latir con vida propia. Eugenia, liberada del destino inmediato, sintió como un peso se levantaba de su pecho, pero el alivio fue efímero. Sor Clara gritó, un lamento que mezclaba dolor y éxtasis, mientras la Biblia escribía cada línea de su sacrificio con una precisión aterradora. El eco de los muros gemía, y la tinta viviente comenzaba a extenderse, como si aquella ofrenda solo hubiera servido para abrir más puertas, más páginas, más secretos oscuros que aún aguardaban ser escritos. Eugenia comprendió, con un terror profundo, que el sacrificio no era el fin, sino apenas un capítulo más en la historia que la Biblia estaba escribiendo sola. Capítulo 12. La Biblia despierta. El convento estaba sumido en un silencio mortal. Las velas se consumían lentamente, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Eugenia permanecía en su celda, incapaz de dormir, con la memoria de los gemidos y la sangre aún fresca de Sor Clara clavada en su mente. De repente, un temblor recorrió los muros, y un sonido grave, profundo, resonó por toda la capilla. No era un eco, ni un viento, ni un murmullo humano. Era la voz misma del libro. La Biblia había despertado. Eugenia corrió hacia el altar. Allí estaba, abierta, y las páginas pasaban solas, golpeando el aire con violencia. Cada hoja susurraba nombres, secretos y condenas. Las letras negras flotaban, giraban, se entrelazaban formando frases que se elevaban hacia el techo. El libro no solo escribía, dictaba, ordenaba, reclamaba. Cada pecado será revelado, cada alma será marcada. Susurró una voz coral, que surgía de entre las páginas. El convento es mío. Las hermanas son mías. La sangre que se ofrece solo alimenta mi poder. Las paredes comenzaron a sangrar, dejando fluir un líquido oscuro que se movía como un río vivo. Los nombres que antes habían sido solo palabras escritas ahora aparecían sobre la piel de las monjas, brillando con un fuego que no podía apagarse. Eugenia miró a su alrededor. Sor Inés estaba junto al altar, pálida,
pero sus ojos brillaban con un conocimiento que helaba la sangre. La Biblia había encontrado en ella una cómplice silenciosa. No podemos luchar contra esto, dijo Sor Inés. Solo queda obedecer o ser devoradas. De pronto, la tinta de las páginas empezó a elevarse como un humo negro, recorriendo la capilla, tocando las manos, los rostros, las almas. Eugenia sintió como su cuerpo era recorrido por un escalofrío que parecía arrancar sus secretos más profundos. La Biblia estaba viva. Y no solo escribía, leía, juzgaba y reclamaba. Un grito desgarrador resonó cuando las palabras flotantes tocaron la frente de Eugenia, grabándose como una marca indeleble. Comprendió entonces que ya no había regreso. La Biblia no era solo un libro, era un ente consciente, un juez y verdugo. Y cada hermana, cada piedra, cada murmullo estaba bajo su absoluto control. Mientras la tinta flotaba alrededor de su cabeza, Eugenia susurró para sí misma: esto no termina. Y en el centro de la capilla, la Biblia se cerró sola, con un golpe seco que hizo temblar los cimientos. Pero en la penumbra, un murmullo continuó. La historia apenas comienza. Capítulo 13. Los muros que hablan. El convento estaba en silencio. Pero ya no era un silencio normal. Era un silencio que contenía voces atrapadas, secretos antiguos y gritos olvidados. Cada piedra parecía vibrar con una memoria que nadie debía escuchar. Pero Eugenia sabía que ya era demasiado tarde para mirar hacia otro lado. Caminó por el pasillo principal, la Biblia aún abierta sobre el altar, sus páginas ardiendo con un fuego invisible que no consumía el papel. Cada paso que daba hacía crujir los muros como si respiraran. Y en cada crujido, un murmullo surgía. Al principio, eran palabras aisladas: pecado, pecado, traición. Luego, se transformaron en frases completas, recitando confesiones que nadie había pronunciado en siglos. Historias de deseo prohibido, de envidia, de muerte silenciosa, de secretos escondidos detrás de velos y hábitos. Eugenia temblaba mientras escuchaba los nombres de las monjas anteriores, incluso el de Sor Clara. Cada nombre evocaba una historia de dolor y lujuria, de arrepentimiento y traición. Los muros no solo hablaban, acusaban, recordaban y reclamaban justicia. En la capilla, las sombras comenzaron a moverse de manera independiente. Las columnas parecían inclinarse hacia ella, susurrando directamente en su oído: tu fe es débil, tu miedo nos alimenta. Un olor a creasangre y cera quemada llenó el aire. Eugenia se acercó a una pared donde las marcas de antiguos crucifijos se habían oscurecido, y vio cómo líneas oscuras empezaban a formar palabras, escribiéndose con la tinta de siglos. La llave traerá la puerta traerá la oscuridad. El suelo tembló y un gemido profundo, colectivo, recorrió todo el convento. Las paredes sudaban un líquido negro que parecía absorber la luz de las velas. Eugenia retrocedió, pero no pudo escapar de la sensación de que las piedras la miraban, la estudiaban, la condenaban. Sor Inés apareció en el umbral, con los ojos brillando de un fuego antiguo. Ellos hablan, dijo. No solo la Biblia está viva, sino todo el convento. Cada muro, cada piedra, cada rincón contiene almas atrapadas y secretos que deben salir. Y nosotras, estamos dentro de su historia. Eugenia comprendió que no podía escapar de las paredes, ni de la Biblia, ni del convento. Todo estaba vivo, y todo tenía memoria. Y mientras los muros continuaban susurrando, el miedo creció hasta volverse tangible, como si pudiera tocarlo con las manos. El eco de un último nombre resonó en la capilla, arrastrando consigo un frío mortal. Eugenia. Y supo, con un terror absoluto, que el siguiente capítulo ya la estaba escribiendo a ella. Capítulo 14. La puerta sellada. El convento respiraba un aire más pesado que nunca. Eugenia caminaba por los corredores, siguiendo los murmullos de los muros, que la guiaban como si quisieran conducirla al corazón de la oscuridad. Cada paso hacía vibrar la piedra bajo sus pies, y cada crujido despertaba ecos de historias prohibidas, pecados, secretos y promesas rotas que la tinta de la Biblia ya había registrado en sus páginas invisibles. Al final del pasillo principal, descubrió una puerta que nunca había visto. Era antigua, de madera negra, cubierta de símbolos que parecían moverse, retorciéndose con vida propia. La cerradura brillaba con un resplandor oscuro, y una sensación de peligro absoluto emanaba de ella. Eugenia supo de inmediato que allí estaba el origen de todo, la fuente de los gemidos, los nombres, la carne escrita y la voluntad de la Biblia viva. Sor Inés apareció detrás de ella, silenciosa, con una mirada que no era ni de miedo ni de sorpresa, sino de aceptación. La puerta siempre estuvo aquí, dijo, y solo la llave puede abrirla. Eugenia recordó las marcas en la piel de Clara, la tinta que recorría su carne,
los sacrificios, los susurros de los muros y la sangre de cada ofrenda. Comprendió que ella misma era la llave, aunque nunca lo hubiera querido. No puedo, murmuró. No quiero que esto continúe. No es una cuestión de querer, replicó Sor Inés. Es un destino que el convento eligió para ti. El libro sobre el altar comenzó a girar por sí solo, lanzando letras que flotaban en el aire y se clavaban en las paredes. Cada palabra era un mandamiento antiguo, oscuro y absoluto: abre o sé devorada. Abre o el convento reclamará tu alma. Eugenia se acercó lentamente a la puerta. Sintió como la tinta de su brazo se extendía, conectándola con la cerradura. Cuando tocó la madera, un frío intenso recorrió su cuerpo, y las sombras comenzaron a formar figuras que susurraban nombres de monjas antiguas, lamentos y promesas de venganza. Con un último suspiro, empujó la puerta. Un viento negro y helado salió de su interior, envolviendo la capilla, la Biblia y a todas las monjas. Una voz retumbó desde el otro lado. Bienvenida, hija de la tinta. Has llegado al final y al principio. La puerta se cerró sola detrás de ella, y la luz desapareció. En su lugar, solo quedaba el murmullo de los muros, más intenso que nunca, y la sensación de que todo lo escrito y todo lo vivido dentro del convento había sido solo un preludio de lo que estaba por venir. Eugenia comprendió que la Biblia ya no solo escribía, era el convento. Y el convento era eterno. Todo estaba vivo, y cada capítulo futuro dependería de ella. Capítulo 15, el último versículo. La oscuridad dentro del convento no era ausencia de luz, sino presencia viva. Cada sombra se movía con intención. Cada murmullo de los muros parecía marcar un latido que Eugenia podía sentir en su pecho. La puerta sellada de la capilla estaba atrás, cerrada para siempre, y el viento negro que había escapado ahora la envolvía, susurrándole secretos que nadie debía conocer. Eugenia avanzó, consciente de que cada paso la acercaba al final y al principio simultáneamente. La Biblia que se escribía sola flotaba frente a ella, sus páginas ardiendo con un fuego que no consumía nada, pero que iluminaba toda la verdad. En cada línea, veía los sacrificios de Sor Clara, los gemidos de las monjas, las historias de siglos atrapadas entre tinta y carne. Todo convergía en un solo versículo que aún no había sido pronunciado. Has llegado, dijo la voz de la Biblia, profunda, coral, imposible de ignorar. Solo tú puedes escribir el último versículo. Eugenia entendió que su destino estaba sellado. Si no escribía, la Biblia la reclamaría a ella, junto con todos los secretos del convento. Si escribía, la historia continuaría, pero transformada por su propia voluntad. Sus dedos temblaban mientras tocaba la pluma que flotaba frente al atril, guiada por una fuerza invisible. Cada palabra que surgía de su mente se grababa en las páginas flotantes, y luego, por reflejo, en la carne de las paredes y en las almas atrapadas del convento. Con un grito ahogado, Eugenia escribió la frase final: el fin es solo el principio de quienes observan, y la historia vive en aquellos que escuchan. Al instante, un silencio absoluto cayó. Los muros dejaron de gemir, los ecos se apagaron, y la tinta flotante descendió lentamente sobre la Biblia, secándose y fusionándose con la cubierta. Eugenia cayó de rodillas, agotada, pero viva. La Biblia cerrada frente a ella parecía inerte, inofensiva, hasta que una última hoja, apenas visible, comenzó a temblar y escribió sola una palabra: continuará. Eugenia comprendió entonces que el convento no había terminado de revelar sus secretos. Cada murmullo, cada sacrificio, cada gemido había sido un capítulo de un libro que nunca se cerraría del todo. Ella había sobrevivido, pero ahora era parte del texto, parte de la tinta, y para siempre estaría conectada con la Biblia que escribía sola. En los pasillos vacíos, las sombras se movieron suavemente, como agradeciendo y reclamando a la vez. Eugenia salió del convento, pero llevaba consigo la certeza de que todo lo ocurrido permanecería en ella, y que la Biblia, aunque silenciosa por ahora, seguiría escribiendo, esperando a la próxima llave que abriera sus páginas. El último versículo no era un final, era una promesa. El horror, la fe y el poder de la tinta viva continuarían para siempre. Epílogo: la tinta eterna. Años después, el convento permanecía en pie, silencioso y vigilante. Los aldeanos hablaban de él en susurros, recordando los gemidos que alguna vez habían escapado de sus muros, pero nadie se atrevía a acercarse. Dentro, todo parecía tranquilo, las velas brillaban suavemente, los bancos estaban ordenados, y la Biblia que se escribía sola reposaba sobre el altar, aparentemente inerte. Eugenia volvía a menudo, aunque nadie la veía.
Caminaba por los pasillos con la calma de quien conoce secretos que nadie más puede imaginar. Cada vez que tocaba el libro, sentía un hormigueo en la piel, un recordatorio de que la tinta viva aún corría por ella, como una sombra eterna de todo lo que había sucedido. A veces, durante la noche, escuchaba los susurros de los muros, historias incompletas, nombres olvidados, lamentos antiguos. La Biblia permanecía cerrada, pero sabía que en cualquier momento podría despertar de nuevo, que cada palabra escrita y cada sacrificio formaban parte de un ciclo infinito. Eugenia comprendió que el convento no era solo un lugar físico, era un organismo vivo, hecho de secretos, memorias y tinta. Y ella, marcada por la experiencia, era tanto guardiana como prisionera de aquella historia. La Biblia no necesitaba papel ni pluma para seguir escribiendo. Su tinta fluía a través de quienes estaban dispuestos a escuchar, a quienes se atrevían a mirar detrás de los muros. Mientras caminaba por el claustro bajo la luz de la luna, un murmullo suave la siguió, apenas audible. La historia continúa. Eugenia sonrió levemente, aceptando su destino. La tinta eterna corría por sus venas, y sabía que, aunque el mundo cambiara, la Biblia que se escribía sola viviría por siempre, escribiendo nuevos capítulos, reclamando nuevas almas y guardando los secretos que ningún hombre debería conocer. Y así, el convento permaneció, silencioso y vigilante, esperando la próxima llave que abriera sus páginas.